Después de 6 años, el CEO descubre que ella tuvo su hijo y llora al ver al niño por primera vez. Capítulo 1. El reencuentro inesperado. El sol de marzo calentaba las calles adoquinadas del barrio de Salamanca en Madrid, cuando Alejandro Mendoza bajó de su Mercedes negro frente al exclusivo restaurante La Terraza del Casino. A sus 35 años, era el CEO más joven de España en dirigir una multinacional tecnológica, pero esa tarde su rostro mostraba una tensión inusual. Había aceptado esa reunión de negocios solo porque su socio insistió. Es importante para la expansión europea, le había dicho Ramón por teléfono esa mañana. Alejandro ajustó su corbata italiana y entró al restaurante, sus zapas Oxford resonando contra el mármol del suelo. El maitre lo condujo hacia la terraza cubierta, donde las mesas estaban elegantemente dispuestas con vistas al Palacio Real. Alejandro escaneó el lugar buscando a su socio cuando su mundo se detuvo. Allí, sentada en una mesa junto a la ventana, estaba Sofía Herrera. Su cabello castaño ahora llegaba hasta los hombros, enmarcando un rostro que había madurado pero conservaba esa belleza natural que lo había cautivado 6 años atrás. Llevaba un traje azul marino que realzaba su figura esbelta. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció retroceder a aquella última noche en Barcelona. Sofía, murmuró, sintiendo como su corazón se aceleraba. Ella se levantó lentamente, sus manos temblando ligeramente mientras alisaba su falda. Hola, Alejandro. Ha pasado mucho tiempo. La voz de Sofía conservaba esa calidez que lo había enamorado cuando trabajaba como arquitecta junior en su empresa. Pero ahora había algo más en sus ojos, una mezcla de nostalgia y ¿culpa? ¿Tú eres la representante de la firma barcelonesa?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la compostura profesional mientras se acercaba a la mesa. Sí. Ahora dirijo mi propio estudio de arquitectura. Ramón pensó que sería buena idea que nos reuniéramos para discutir el proyecto del complejo residencial en Cataluña. Alejandro se sentó frente a ella, notando cómo sus manos seguían temblando al servirse agua. El camarero se acercó discretamente, pero Alejandro lo despidió con un gesto. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba sucediendo. No puedo creer que estés aquí, dijo finalmente. Después de cómo terminaron las cosas. Sofía bajó la mirada, jugando nerviosamente con su anillo. Un detalle que Alejandro notó inmediatamente: no llevaba alianza de matrimonio. Alejandro, sobre esa noche, hay cosas que necesitas saber. Cosas que debería haberte dicho hace años. El aire entre ellos se espesó. Alejandro recordó vívidamente esa última noche, la discusión acalorada en su oficina, las lágrimas de Sofía, sus palabras desesperadas pidiendo que no la dejara ir. Y él, cegado por su orgullo y las presiones familiares, había elegido el compromiso arreglado con Isabella Vázquez, la hija de su socio comercial más importante. Sofía, mamá, ¿cuándo llega papá? Una voz infantil interrumpió sus palabras. Alejandro volteó y vio a un niño de aproximadamente 5 años corriendo hacia su mesa, seguido por una mujer mayor que claramente era la niñera. El mundo de Alejandro se desplomó. El niño tenía sus mismos ojos verde esmeralda, el mismo cabello negro rebelde que él había tenido de pequeño, y esa sonrisa traviesa que su madre siempre decía que había heredado de su padre. Mateo, mi amor, ven aquí, dijo Sofía con voz temblorosa, extendiendo sus brazos hacia el niño. Alejandro no podía respirar. Sus ojos iban del niño a Sofía, de Sofía al niño, mientras las piezas del rompecabezas se acomodaban dolorosamente en su mente. «¿Papá?», susurró, su voz apenas audible. Sofía abrazó al niño contra su pecho, sus ojos llenos de lágrimas que había contenido durante 6 largos años. «Alejandro, te presento a Mateo, tu hijo». Capítulo 2. La verdad revelada. El silencio en la terraza del restaurante era ensordecedor. Alejandro sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Sus manos temblaban mientras miraba al niño que ahora lo observaba con curiosidad infantil. ¿Es usted mi papá?, preguntó Mateo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños de 5 años. Alejandro no pudo responder. Las lágrimas se agolparon en sus ojos mientras estudiaba cada detalle del rostro de su hijo, la pequeña cicatriz en la barbilla que él también tenía, la forma de sus cejas, incluso la manera en que ladeaba la cabeza cuando hacía una pregunta. «Carmen, por favor lleva a Mateo al parque que está aquí al lado», pidió Sofía a la niñera, su voz quebrada. «Regresamos en 1 hora». «¿Pero mamá?», protestó el niño. «Ve con Carmen, mi amor. Mamá necesita hablar con este señor sobre trabajo». Carmen, una mujer de unos 60 años con rostro maternal, tomó la mano de Mateo.
Antes de irse, el niño se acercó a Alejandro. ¿Sabe jugar fútbol? Soy muy bueno, como el Real Madrid. Alejandro se agachó hasta quedar a la altura del niño, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Estoy seguro de que eres excelente, campeón. Mateo sonrió ampliamente y corrió tras Carmen. Alejandro se quedó arrodillado en el suelo varios segundos, tratando de procesar la realidad que acababa de cambiar su vida para siempre. Cuando finalmente se incorporó y volvió a sentarse frente a Sofía, ella ya estaba llorando silenciosamente. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir Alejandro. ¿Por qué no me dijiste nada? Sofía se secó las lágrimas con una servilleta, tratando de recuperar la Kempoucher. ¿Te acuerdas de esa noche, Alejandro? ¿La última vez que hablamos? ¿Cómo podría olvidarla? El despacho de Alejandro en la Torre Mendoza, la lluvia golpeando los ventanales, Sofía suplicándole que no se casara con Isabella. Me dijiste que tenías que hacerlo por la empresa, por tu familia, continuó Sofía. Que no podías elegir el amor por encima de las responsabilidades. Que Isabella era la esposa perfecta para un CEO. Sofía, yo. Esa noche, después de que me fui de tu oficina, descubrí que estaba embarazada. Había hecho la prueba esa misma mañana. Iba a decírtelo, pero cuando llegué y vi cómo hablabas de tu compromiso, de tu futuro con ella. Alejandro cerró los ojos, recordando sus propias palabras. Había sido cruel, despiadado incluso, tratando de convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. Intenté llamarte después del compromiso oficial, continuó Sofía. Pero tu secretaria me dijo que habías dado instrucciones de no pasarme ninguna llamada. Luego, cuando vi las fotos de tu boda en Ola, supe que habías tomado tu decisión. Isabella y yo nos divorciamos hace 2 años, murmuró Alejandro. Nunca llegamos a... Nunca fuimos felices. Era una farsa, Sofía. Todo era una maldita farsa. Sofía lo miró con sorpresa. No lo sabía. Yo me mudé a Barcelona cuando estaba embarazada. Mi hermana Clara me ayudó a establecer mi estudio de arquitectura allí. Mateo nació en el Hospital Sant Joan de Déu. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido criarlo sola? Preguntó Alejandro, su voz llena de dolor. Ha sido difícil. Pero también la mayor bendición de mi vida. Es inteligente, alegre, le encanta dibujar como a mí. Cada día me pregunta por su papá, y yo. Sofía no pudo continuar. Alejandro se levantó de su silla y se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Perdóname, Sofía. Por favor, perdóname. Si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho, Alejandro? ¿Habrías cancelado la boda? ¿Habrías desafiado a tu padre y arriesgado todo por nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire como una daga. Alejandro sabía que Sofía tenía razón para dudar. 6 años atrás, él había sido un hombre diferente, obsesionado con el éxito y las apariencias. Sí, respondió finalmente, mirándola a los ojos. Habría elegido a mi familia real. A ti y a nuestro hijo. Sofía estudió su rostro, buscando signos de la sinceridad que tanto había extrañado. Alejandro, Mateo necesita estabilidad. No puede conocer la verdad solo para que luego tú desaparezcas de nuevo de nuestras vidas. No voy a desaparecer. Te lo juro por lo más sagrado, Sofía. Quiero conocer a mi hijo. Quiero intentar reconstruir lo que perdimos. En ese momento, vieron a Mateo corriendo de vuelta desde el parque, su camisa manchada de tierra y una sonrisa radiante en el rostro. Mamá. Marqué 3 goles. Carmen dice que juego como Benzema. Alejandro sonrió a través de sus lágrimas. Su hijo era perfecto. Capítulo 3. Primeros pasos. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro no pudo concentrarse en nada que no fuera Mateo. Había conseguido el número de teléfono de Sofía y la llamaba todas las noches, haciéndole preguntas sobre su hijo, qué le gustaba comer, cuáles eran sus programas favoritos, si tenía pesadillas, si sabía leer. Sofía, aunque cautelosa, había accedido a que se conocieran gradualmente. Decidieron que Alejandro sería presentado como un amigo de mamá hasta que Mateo se sintiera cómodo con su presencia. El sábado por la mañana, Alejandro llegó al Parque del Retiro. Había elegido ropa casual, jeans, una camisa blanca y zapatillas, tratando de no parecer demasiado formal. Sus manos sudaban mientras caminaba hacia el lago donde habían acordado encontrarse. Los vio junto al estanque de los patos, Sofía sentada en un banco leyendo un libro, mientras Mateo alimentaba a los patos con trozos de pan. El niño llevaba una camiseta del Real Madrid y unos shorts vaqueros. Al ver a Alejandro,
corrió hacia él. Hola. ¿Ha venido a ver los patos? Hay uno que es súper gordo. Hola, campeón. Sí, he venido a pasar el rato con tu mamá y contigo, si te parece bien. Mateo asintió entusiasmado y tomó la mano de Alejandro para llevarlo hacia el estanque. El contacto de esa pequeña mano en la suya hizo que Alejandro sintiera una emoción indescriptible. ¿Ve ese de allí? Señaló Mateo hacia un pato particularmente rechoncho. Se llama Gordito. Mamá dice que come demasiado pan. Alejandro se rió, arrodillándose junto a su hijo. ¿Y cómo sabes que se llama Gordito? Porque yo le puse el nombre. Venimos aquí todos los sábados. Es mi pato favorito. Durante la siguiente hora, Mateo le mostró a Alejandro todos los rincones del parque que conocía, el árbol donde había visto una ardilla, el banco donde su mamá le leía cuentos, el camino donde había aprendido a andar en bicicleta. Sofía los observaba desde cierta distancia, con sentimientos encontrados. Ver a Alejandro interactuar con Mateo despertaba en ella una mezcla de alegría y dolor. Era evidente que tenían una conexión natural, pero también le dolía pensar en todos los momentos que se habían perdido. ¿Quiere almorzar con nosotros?, preguntó Mateo de repente. Mamá hace las mejores croquetas de España. Alejandro miró a Sofía, quien asintió tímidamente. Si no tienes otros planes. No hay nada en el mundo que prefiera hacer más, respondió Alejandro con sinceridad. El apartamento de Sofía en el barrio de Chamberí era acogedor y luminoso. Las paredes estaban decoradas con sus propios diseños arquitectónicos y dibujos de Mateo. Alejandro notó que había fotos del niño por toda la casa, pero ninguna del bebé. ¿Puedo ver algunas fotos de cuando era pequeño?, preguntó Alejandro mientras Sofía cocinaba. Sofía se detuvo, sus manos inmóviles sobre la sartén. Claro. Mateo, enséñale a Alejandro el álbum que está en el salón. Mateo corrió y trajo un grueso álbum de fotos. Alejandro se sentó en el sofá y el niño se acomodó a su lado, pasando las páginas con orgullo. Esta soy yo cuando era bebé. Mamá dice que lloraba mucho. Alejandro tuvo que contener las lágrimas al ver las fotos. Mateo recién nacido en brazos de Sofía en el hospital, sus primeros pasos, su primer cumpleaños, el primer día de colegio. 6 años de vida que se había perdido. ¿Por qué llora?, preguntó Mateo, notando las lágrimas en los ojos de Alejandro. Es que eres un niño muy especial, Mateo. Y me emociona conocerte. Mateo lo miró con esa sabiduría infantil que a veces sorprende a los adultos. ¿Está triste porque no tiene niños? La pregunta atravesó el corazón de Alejandro como una flecha. Un poco, sí. Bueno, puede compartir conmigo si quiere. Mamá dice que compartir es bueno. Alejandro abrazó a su hijo, respirando su aroma a champú infantil y hierba del parque. En ese momento, supo que haría cualquier cosa por recuperar el tiempo perdido y construir una relación real con Mateo. Desde la cocina, Sofía había escuchado toda la conversación. Se secó las lágrimas con el delantal mientras removía las croquetas en la sartén. Tal vez, solo tal vez, podrían construir la familia que siempre había soñado. Capítulo 4. Construyendo vínculos. Un mes después del primer encuentro en el parque, la rutina había cambiado para los tres. Alejandro había reorganizado completamente su agenda para pasar tiempo con Mateo. Los miércoles lo recogía del colegio, los sábados iban al parque o al zoo, y los domingos almorzaban juntos en casa de Sofía. Esa tarde de abril, Alejandro esperaba fuera del colegio San Patricio cuando vio a Mateo salir corriendo hacia él con una sonrisa enorme. Alejandro, ¿adivina qué? ¿Qué pasó, campeón? Saqué un 10 en matemáticas. Y la señorita Carmen dice que soy el mejor de la clase dibujando. Alejandro sintió un orgullo paternal que nunca había experimentado. Eso es fantástico. Tenemos que celebrarlo. ¿Qué te parece si vamos por un helado y luego al Museo del Prado? Tu mamá me dijo que te gusta dibujar. Los ojos de Mateo se iluminaron. Durante el camino al museo, caminando por el Paseo del Prado bajo los árboles que comenzaban a reverdecer, Mateo le contó a Alejandro sobre su día en el colegio, sus amigos y su nueva obsesión con los dinosaurios. En el museo, Alejandro observó fascinado cómo su hijo se detenía frente a cada cuadro, haciendo preguntas inteligentes y comentarios que sorprendían incluso a los guías. ¿Por qué las meninas es tan famoso?, preguntó Mateo frente al cuadro de Velázquez. Bueno, es como si el pintor nos estuviera invitando a entrar en el cuadro. ¿Ves cómo nos mira directamente? Mateo estudió la pintura con concentración, ladeando la cabeza de la misma manera que hacía Alejandro cuando pensaba. Es verdad. Es como si fuéramos parte de la familia real. Después del museo,
Mientras tomaban helado en una terraza cercana, Mateo hizo una pregunta que Alejandro había estado temiendo y esperando a la vez. Alejandro, ¿por qué no tienes hijos? Alejandro dejó la cuchara en el plato, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Bueno, a veces la vida es complicada, Mateo. No siempre las cosas salen como uno planea. Mi amigo Pablo dice que su papá se fue cuando él era bebé. Dice que algunos papás no quieren a sus hijos. El corazón de Alejandro se partió en 1000 pedazos. Escúchame bien, Mateo. Hay papás que se van porque son cobardes, pero también hay papás que no saben que tienen hijos. Y cuando se enteran, darían cualquier cosa por haber estado ahí desde el principio. Mateo lo miró con esos ojos verdes tan parecidos a los suyos. ¿Como en los cuentos donde el príncipe encuentra a la princesa después de mucho tiempo? Exactamente como en los cuentos. Esa noche, cuando Alejandro llevó a Mateo de vuelta a casa, Sofía notó algo diferente en ambos. Había una complicidad nueva, una conexión más profunda. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó mientras ayudaba a Mateo a cambiarse el uniforme del colegio. Genial. Alejandro me llevó al Prado y me explicó todos los cuadros. ¿Sabías que Las Meninas es como una ventana al pasado? Sofía sonrió, mirando a Alejandro. ¿Te gustó el museo? Me encantó. Mateo tiene un ojo increíble para el arte. Creo que heredó tu talento. Mientras Mateo se bañaba, Sofía y Alejandro se sentaron en el sofá del salón. El ambiente entre ellos había ido cambiando gradualmente, volviéndose menos tenso y más cálido. Gracias por todo lo que estás haciendo, dijo Sofía. Mateo habla de ti constantemente. Ayer me preguntó si podías venir a su obra de teatro del colegio la próxima semana. ¿Su obra de teatro? Van a representar El Principito. Él hace de aviador. No me la perdería por nada del mundo. Sofía lo estudió durante un momento. Alejandro, necesito preguntarte algo. ¿Qué pasa si esto se complica? ¿Qué pasa si tu familia, tu empresa, la prensa se enteran? ¿Vas a salir corriendo otra vez? Alejandro tomó las manos de Sofía entre las suyas. Sofía, yo no soy el mismo hombre de hace 6 años. He perdido demasiado tiempo siendo el hijo perfecto, el CEO perfecto, el esposo perfecto para una mujer que no amaba. No voy a perder más tiempo fingiendo ser alguien que no soy. ¿Y qué eres realmente? Alejandro la miró a los ojos con una honestidad que había tardado años en encontrar. Soy el hombre que te ama desde hace 6 años. Soy el padre que quiere recuperar el tiempo perdido con su hijo. Y soy alguien que está dispuesto a luchar por su familia, cueste lo que cueste. En ese momento, Mateo salió del baño en pijama, interrumpiendo el momento íntimo. ¿Me lees un cuento, Alejandro? Por supuesto, campeón. Mientras Alejandro le leía El Principito a Mateo, Sofía los observaba desde la puerta de la habitación. Por primera vez en 6 años, se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, podrían ser una familia de verdad. Capítulo 5. Revelaciones y desafíos. La obra de teatro del Colegio San Patricio se celebraba un jueves por la tarde en el salón de actos. Alejandro llegó temprano, nervioso como si fuera a una presentación importante ante inversores. Llevaba flores para Mateo y se había tomado la tarde libre, algo impensable para él hasta hace poco. Sofía lo encontró buscando asiento en las primeras filas. ¿Nervioso?, le preguntó con una sonrisa. Más que cuando presenté mi primer proyecto millonario, admitió Alejandro. ¿Es normal sentirse así? Completamente normal. Bienvenido a la paternidad. Cuando las luces se atenuaron y comenzó la obra, Alejandro sintió un orgullo indescriptible al ver a Mateo en el escenario, interpretando al aviador con una naturalidad sorprendente para un niño de 5 años. Su hijo tenía talento, carisma y algo especial que lo hacía brillar. Después de la función, mientras esperaban a que Mateo se cambiara de vestuario, una mujer elegante se acercó a ellos. ¿Sofía Herrera?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, soy yo. Soy Elena Mendoza, del periódico El País. Me han llegado rumores muy interesantes sobre usted y el señor Alejandro Mendoza. Alejandro se tensó inmediatamente. Elena Mendoza era la periodista de sociedad más despiadada de Madrid, conocida por arruinar reputaciones con sus exclusivas. No tengo nada que declarar, respondió Sofía firmemente. Oh, pero yo creo que sí. Especialmente sobre ese precioso niño que acaba de actuar como aviador. Los ojos verdes son muy llamativos, ¿no le parece, señor Mendoza? Alejandro se interpuso entre Elena y Sofía. Señora Mendoza, le sugiero que se retire inmediatamente. ¿O qué? ¿Me demandará?
Esto es muy interesante. El CEO soltero más codiciado de España, el niño misterioso, la arquitecta que desapareció hace años. Creo que tengo una historia preciosa para la portada del domingo. En ese momento apareció Mateo, corriendo hacia ellos con su rostro radiante de felicidad. Alejandro, ¿me viste? ¿Estuve bien? Estuviste perfecto, campeón, respondió Alejandro, abrazando a su hijo mientras miraba desafiante a Elena. La periodista tomó varias fotos con su teléfono antes de alejarse con una sonrisa triunfante. Esto no ha terminado, murmuró al irse. Esa noche, después de llevar a Mateo a casa, Alejandro y Sofía se quedaron hablando en el salón hasta altas horas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía, paseando nerviosa por la habitación. Si publica esa historia, la vida de Mateo se convertirá en un circo. Los paparazzi, las especulaciones. No lo permitiré, respondió Alejandro con determinación. Llamaré a mis abogados mañana temprano. Alejandro, no puedes controlar a toda la prensa de España. Y si es verdad, si Mateo es tu hijo, ¿no crees que tiene derecho a saberlo? Alejandro se detuvo en seco. ¿Estás sugiriendo que le digamos la verdad? Tal vez sea el momento. Ha pasado más de un mes, confía en ti, te quiere. Si va a salir en los periódicos de todas formas. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Tengo miedo, Sofía. ¿Y si no me acepta? ¿Y si me odia por no haber estado ahí? Sofía se sentó a su lado, tomando su mano. Alejandro, Mateo te adora. Durante semanas me ha estado preguntando si puedes quedarte a dormir, si puedes venir a más lugares con nosotros. Creo que en el fondo ya sospecha algo. ¿De verdad crees que está listo? Creo que los tres estamos listos para ser una familia de verdad. Al día siguiente, Alejandro canceló todas sus reuniones y se dirigió al apartamento de Sofía. Habían decidido decirle la verdad a Mateo esa tarde, después del colegio. Cuando Mateo llegó a casa, encontró a Alejandro y Sofía sentados en el sofá, con expresiones serias. ¿Pasa algo malo?, preguntó el niño, dejando caer su mochila. Ven aquí, mi amor, dijo Sofía, palmeando el espacio entre ella y Alejandro. Tenemos algo muy importante que contarte. Mateo se acercó lentamente, percibiendo la gravedad del momento. ¿Me van a regañar? No, campeón. Todo lo contrario, respondió Alejandro, tomando las pequeñas manos de su hijo entre las suyas. ¿Te acuerdas cuando me preguntaste por qué no tenía hijos? Sí. Bueno, resulta que sí tengo un hijo. El niño más maravilloso del mundo. Eres tú, Mateo. El niño los miró con confusión durante varios segundos, procesando la información. ¿Eres mi papá de verdad? Sí, mi amor, respondió Sofía con lágrimas en los ojos. Alejandro es tu papá. Mateo miró a Alejandro con esos ojos verdes tan parecidos a los suyos. ¿Por eso tenemos los mismos ojos? Exactamente por eso. De repente, Mateo se lanzó a los brazos de Alejandro, abrazándolo con toda la fuerza que su pequeño cuerpo le permitía. Sabía que eras especial. Sabía que eras diferente a los otros señores. Alejandro lloró sin contención, abrazando a su hijo como si fuera lo más preciado del mundo. Porque lo era. Te amo, Mateo. Te he amado desde antes de conocerte. Yo también te amo, papá. Fue la primera vez que Mateo lo llamó papá, y Alejandro supo que ningún éxito empresarial se compararía jamás con ese momento. Capítulo 6. La tormenta mediática. El domingo por la mañana, Alejandro se despertó con su teléfono sonando insistentemente. Eran las 7:30 de la mañana y ya tenía 15 llamadas perdidas de su director de comunicaciones. «Alejandro, ¿has visto El País?». La voz de Miguel sonaba alterada. «Acabo de levantarme». «¿Qué pasa?». «Tienes que ver la portada». «Y el ABC». «Y El Mundo». «Estás en todos lados». Alejandro colgó y buscó los periódicos online. Su corazón se detuvo al ver los titulares. El hijo secreto del CEO más poderoso de España. 6 años de silencio. La historia de amor oculta de Alejandro Mendoza. Estrategia empresarial o amor verdadero. El misterio detrás del heredero Mendoza. Las fotos estaban por todas partes. Él y Mateo en el parque, saliendo del colegio, en el teatro. También habían conseguido fotos del hospital donde nació Mateo, de Sofía durante su embarazo, incluso de su apartamento. Su teléfono volvió a sonar. Era Sofía, y estaba llorando. «Alejandro, hay periodistas en la puerta de mi casa. Mateo está asustado, no entiende qué pasa. No podemos salir».
Voy para allá inmediatamente. No abras la puerta a nadie. Alejandro se vistió rápidamente y llamó a su equipo de seguridad. Cuando llegó al edificio de Sofía, efectivamente había una multitud de periodistas y fotógrafos esperando. Subió por las escaleras de servicio que su equipo había asegurado previamente. Encontró a Sofía y Mateo en el salón, el niño Akur.